Continuamos acá en Brújula Internacional por Globovisión. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, @Brújula Inter Piso GB en Twitter, @JC Pineda P, la cuenta del embajador Julio César Pineda, y mi cuenta personal, @Halim Naim. En esta oportunidad conversamos con Leonel Alfonso Ferrer. Él es abogado constitucionalista, pero además especialista en el tema político y electoral, ¿bien? Es importante para nosotros tocar el tema de Francia. Hablábamos en la primera parte sobre la importancia de Francia para la humanidad, con su presencia dentro del Consejo de Seguridad, con su derecho al veto dentro del Consejo de Seguridad y teniendo en cuenta todo lo que acarrea la participación de Francia dentro de este Consejo y dentro de la Unión Europea, que es también un factor fundamental. La segunda potencia, podemos decir, de la Unión Europea después de Alemania. ¿Qué va a pasar en Francia, por ejemplo, de resultar victorioso el partido ultraderechista, con Estados Unidos con Donald Trump y Francia con Le Pen en el poder? ¿Qué cree usted que pueda pasar? Aunque parece no haber posibilidades de que Marine Le Pen sea quien resulte victoriosa. Mira, ante todo, buenas tardes, ¿no? Sí, el panorama electoral francés es complicado porque Jean-Marie Le Pen, en el caso, Jean-Marie Le Pen, no, perdón, me estoy refiriendo al padre, Marine Le Pen, que es la Marine Le hija, Pen, que es la claro. candidata presidencial, ella... Que no está mal referirse al padre, porque además él sí, porque es el fundador, exactamente lo mismo. fue el fundador del Frente Nacional. En caso de ganar, sería una victoria para todos los euroescépticos en Europa. O sea, Francia es importantísimo, es una bandera para los euroescépticos y es vital para la Unión Europea porque Francia se encuentra prácticamente en el centro de Europa. O sea, es muy difícil hablar de Unión Europea sin Francia. Hablar de una Unión Europea sin Francia es como hablar de una fiesta sin música, Claro. ¿no? Marine Le Pen ahorita está en su mejor momento. Hay municipios y regiones de Francia donde ella se encuentra en una holgada mayoría. En esta, como existe el sistema de balotaje electoral, en esta segunda elección, muy posiblemente con las adhesiones que ha tenido Macron, ¿no? Fundamentalmente por parte tanto de la izquierda como de los partidos de centro-derecha, le cueste mucho llegar, pero solo el hecho de ir a una segunda elección, es decir, de haber quedado en el balotaje para la segunda elección. Y además de ello, lo que llaman normalmente segunda vuelta, ¿no? Lo que pasa es que yo por razones académicas me niego a segunda vuelta porque es un coloquialismo además inapropiado. Balotaje, ¿no? Pero es balotaje electoral. Entonces, solo el hecho de ella estarse confrontando con el candidato que llegó en la primera posición porcentualmente en la elección, ya eso es un triunfo para el Frente Nacional y es un triunfo para todos los Claro, euroescépticos. haber quedado de segunda en la Claro. primera vuelta o en la elección presidencial con todos los candidatos es bastante para la ultraderecha, ¿no? Y hay que recordar cuáles son las causas que llevan a que Marine Le Pen tenga tanta popularidad en Francia. Es simple y llanamente el temor que hay en la población francesa frente a una inmigración por parte del Oriente Medio, fundamentalmente con parámetros culturales, pues no es la inmigración árabe, porque la inmigración árabe, como está por ejemplo aquí en Venezuela, que fundamentalmente, tradicionalmente vino sirios y libaneses, pero eran cristianos y se insertaban. Claro, que Pero tienen toda la vida, ¿no? así es, pero el problema es la inmigración fundamentalmente musulmana, que es una inmigración que no logra integrarse, tiene problemas de integración. Y eso no lo vemos solamente en Francia, lo vemos en Alemania, lo vemos en el Reino Unido. Hay lugares, hay barrios que parecían que eso no se puede dar en Alemania, en Frankfurt, en München, donde no entra la policía alemana. Donde hay lugares en Londres donde se pretende aplicar la charia en las mezquitas, y la gente busca la solución de conflicto en vez de El los tribunales de alcalde de policía, Londres es sino en musulmán. la mezquita. Sí, pero él es un integrado, No, y y él no es además, la regla, no, él suele ser la excepción. además es positivo para Londres. Además es positivo, se trató incluso, él está integrado. Ojalá todos fueran como el alcalde de Londres. Por supuesto que esa no es la generalidad, pero hay un grupo importante, sobre todo de esta inmigración,
que es una inmigración que viene desplazada por la guerra. Hay ahí de todo, desde universitarios hasta campesinos, donde hay problemas fuertes. Bueno, y si eso lo aunas con eventos como las violaciones que hubo en Colonia o los hechos de terrorismo, eso ha causado un pánico en la sociedad francesa, estado que ha sido el más atacado por el terrorismo en Europa, Francia y fundamentalmente la ciudad de París, que ha causado un terror tal que ha originado frente al desconocimiento lo que se conoce como la islamofobia. Claro, no, definitivamente la islamofobia y la xenofobia viene dada también por procesos de errores dentro de Europa y las políticas En migratorias, integrar claro, a los que han inmigrantes. establecido, ¿no? Sin duda alguna es así. Y François Hollande deja un sinsabor en la política francesa por sus políticas tan flexibles en el tema migratorio también, ¿no? Quizás Francia y Alemania fueron los dos países que decidieron pues tener una apertura mayor, a pesar de la realidad que vivía Francia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el Reino Unido dijo, no, aquí no. O sea, aquí la cantidad de inmigrantes que puedan llegar, Se musulmanes. impuso la tesis del UKIP, Así aquí es. Inglaterra para los ingleses, ¿no? Pero lo cierto, fíjate, hay una diferencia entre Hollande y Merkel. Merkel ha bajado solo por el hecho de la política abierta que tuvo con la inmigración del Medio Oriente. Pero digamos que es el único, porque todo lo demás, tú le preguntas a la opinión pública alemana y está de acuerdo y respalda a la canciller. En cambio, en el caso de Hollande, no solamente haber respaldado la política de abrir las fronteras europeas a la inmigración es lo único que lo perjudica. Hollande viene de una cantidad de fracasos desde el punto de vista económico y social en Francia importante. Claro, Es un gobierno en socialista el tema de seguridad sobre todo, ¿no? seguridad, pero es un gobierno socialista que tampoco ha resuelto los grandes problemas de desempleo. En Francia hay desempleo, problemas importantes desde el punto de vista económico que tiene de reactivar el aparato productivo. Muchas empresas se están yendo de Francia porque se originó una política de querer pechar a las empresas más que el resto de Europa y ha originado la emigración de grandes empresas que se han ido para Bélgica, para los Países Bajos, para Luxemburgo, ¿no? Buscando mejoras desde el punto de vista tributario o impositiva, y eso ha originado un mayor descontento porque obviamente ha traído mayor desempleo y mayor inseguridad. Claro. Doctor Ferrer, nosotros tenemos que hacer una pausa. Dejamos una pregunta sobre Francia al aire y un tema al aire. Ya vimos qué puede pasar con Marine Le Pen, pero qué puede pasar con Macron, ahora en la presidencia, un centrista. Y además de eso nos gustaría, desde el punto de vista académico y como constitucionalista, hablar un poco de los antecedentes de constituyentes y un poco sobre las teorías de la constituyente en virtud de lo que está ocurriendo hoy en el país. Ya regresamos con más de Brújula Internacional. Seguimos conversando con el profesor, analista, especialista en Derecho Constitucional y Política, Leonel Alfonso Ferrer, invitado constante en nuestro programa, esta vez para evaluar un poco el panorama de Francia. Ya conversamos sobre la posible victoria de Marine Le Pen, pero hablemos un poco sobre la posible victoria de Emmanuel Macron y qué acarrea para la realidad francesa. Mira, Macron es un fenómeno, porque de ganar sería el presidente más joven que tendría en su historia la República Francesa. 39 años. ¿No? 39 años. Además, digamos que es un exótico de la política francesa. Es un tipo relativamente joven que estuvo en el Partido Socialista, viene de la burocracia de Francia, formado en la ENAP, se casó con su profesora de literatura y después de casarse con su profesora de literatura tuvo envuelto un escándalo, porque parece que lo estaba siguiendo la prensa y descubrieron que casado con su profesora de literatura, que es mucho mayor que él y que causó impresión en París, resulta que todavía no se ha confirmado, pero parece ser cierto que no le era del todo fiel y que mantenía un affair con el director de Radio Nacional de Francia, que no es una mujer sino un hombre. Sino entonces, ahí hay un problema. Entonces, una de las partes de lo que han atacado los sectores muy conservadores han atacado a Macron porque no se sabe que se defina, que eso no tiene nada que ver con el hecho de ser presidente de la República Francesa, pero se defina si es homosexual, si es bisexual o si es heterosexual. Pero
ciertamente es un fenómeno y todo eso lo ha ayudado a catapultarse ahorita en la política francesa. Bueno, pero en Francia parecen ser normales los escándalos amorosos en la A ellos les presidencia. encanta, los franceses están Claro, seducidos por salen en las ellos. Son revistas. grandes protagonistas Así de es. ellos y los seduce. Yo creo que esa es la gran popularidad fundamental, más que por las propuestas de Macron propiamente. Hollande y desde antes de Hollande se han Sí, visto cómo envueltos en no. escándalos amorosos, Recuerda que temas. Hollande vivió más de 20 años, que nunca se casó con la que era anteriormente, llegó a ser candidata presidencial de Francia, y luego la dejó, teniendo 4 hijos con ella, con la que nunca se casó, para casarse con la que se divorció, ahorita no Claro, recuerdo el nombre, claro, pero que duró muy poco con ella, duró como 3 años de claro. casado con ella en la presidencia de No, y Francia. además de Sarkozy también Ah, hubo bueno, sí, problemas. con la cantante y actriz Así es, italo-francesa. así es. Entonces, en Francia parece ser normal este tipo de controversias amorosas o ligadas al tema personal y Trump afectivo. sería muy, muy popular por ese aspecto en Francia. Sí, bueno, a lo mejor ya no habría dudas de que sería el candidato ganador si Sí, fuese Francia su país. lluvia dorada y todo lo demás. Así es. Es importante destacar que Francia, por su importancia a nivel internacional y por lo importante que ha sido en los últimos años para el tema musulmán, para el tema del terrorismo, tiene que tener una política hoy en día mucho más severa en el tema migratorio y en el tema de la seguridad de la nación. ¿Quién cree que le convenga a Francia en este tema? Mira, si hablamos de temas de seguridad, yo lo que le he leído fundamentalmente a Macron, ¿no? He leído, eh, ¿cómo se llama? Entrevistas tanto en castellano como en inglés. Lo que yo le he leído, Macron tiene una postura firme, una postura en materia de seguridad neoconservadora, pero la política es percepción. Y el discurso de Marine Le Pen pareciera calar más en torno a lo que es la seguridad. O sea, solo el hecho de cerrar la frontera, solo el hecho de militarizar, incluso estudiar la posibilidad de proscribir al Islam dentro de Francia y expulsar a los extranjeros, ya eso para el que está en estado de paranoia dentro de Francia llama muchísimo la atención. Es una percepción de seguridad. Trump en Estados Unidos y Le Pen en Francia. ¿Qué pasa con la humanidad? Son ¿No es ciclos, peligroso? son ciclos. Para muchos resulta, Anaciclosis, le sobre llamaba todo, eso Polibio, ¿no? Que son periodos que viven no solamente las sociedades en los estados, no solamente las sociedades nacionales, los estados nacionales, sino que ahora en una era de globalización lo estamos viendo mayor. sobre todo para los centristas y aún más para los de izquierda, ¿Sí? eso puede ser un peligro para la humanidad. Pero la izquierda tuvo su momento, lo que pasa es que fracasó. Pero la izquierda tuvo su momento tanto en Europa como en América. Tuvo un momento importante, descollante, donde ocupó Bueno, sigue teniendo espacios su momento en importantes Europa allí. Central, ¿no? Pero, bueno, más o menos, pero si tú ves a Europa ahorita, Polonia es de derecha. Francia, independientemente de que no se gane, pero está emergiendo la derecha. En Alemania, con el movimiento Pegida, está emergiendo la derecha. Bueno, los buenos resultados obtenidos por la derecha en los Países Bajos, Sí, ¿no? Y en en Bélgica. Austria, que en Austria tuvieron que repetir hasta las elecciones, Así es. ¿no? El hecho de que UKIP haya ganado el Brexit, que fue lo que puso, porque fundamentalmente llevaron ellos la bandera de la propuesta de salir de la Unión Europea en el Reino Unido, y el hecho de que Donald Trump haya ganado en los Estados Unidos da bastante que pensar. O sea, pareciera que este es el momento en que está emergiendo la derecha. La gente parece Más cansada. por un tema económico que por un tema político. Creo que mucho más por un tema económico que por un tema propiamente político. O sea, económico vinculado también al asunto de la seguridad. Porque Claro. son estados desarrollados que se sienten amenazados por el terrorismo internacional. ¿No cree que Le Pen deba evaluar lo que ha sido el Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea luego de que, bueno, en su momento Cameron renunciara por haber dicho que si el Reino Unido salía del Brexit, él ya no era presidente, primer ministro de Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y hoy Theresa May ha dicho que puede llamar a elecciones anticipadas? Esto no es el resultado de la salida del Reino Unido del Brexit. Estas elecciones anticipadas,
en lo desencajada que se encuentra Theresa May en cuanto a la política económica del país? Yo creo que Marine Le Pen, para salir, ella ya sabe muy bien, tendría que necesariamente aprovechar el estado de gracia de esos primeros 100 días, y eventualmente si llegasen a ganar, que pareciera que no le dan los números según los últimos sondeos, tendría que convocar a un referendo, donde el pueblo de Francia tendría que pronunciarse si quiere o no, como hizo en el Reino Unido, salirse de la Unión Europea. Y ahí hablo de que esos primeros 100 días o los primeros 90 días son cruciales porque ya va a estar después que gane la cresta de la ola y sería el mejor momento para convocar un referendo para que se pronunciara la sociedad francesa si quiere seguir en la Unión Europea o quiere marcharse de ella. Pero una cosa es lo que ella proponga como candidato y otras cosas cuando sea presidente de Francia, si es que llega a ser eventualmente presidente de la República Francesa, porque no es lo mismo la oferta que sentarse. Ya Donald Trump lo dijo, que estaba empezando a cumplir, aquí mismo en este programa, que estaba el embajador Pineda, le dije, yo no entiendo por qué la gente se horroriza con que Donald Trump se haya salido del Acuerdo Transpacífico. Yo no entiendo por qué la gente se horroriza cuando Donald Trump dijo, en principio, ahora modificó el discurso, que iba a renegociar o denunciaba el NAFTA. Yo no entiendo por qué cuando Claro, dictó además los decretos no permitiendo que ciudadanos de 7 estados de mayoría musulmana no entraran, porque eso fue lo que él ofertó. claro, lo dijo en campaña. Eso se denomina legitimidad. Esa es una legitimidad desde el punto de vista de resultados, una legitimidad simbólica. Él está cumpliendo con la oferta electoral. Él simple y llanamente, todo el que votó por Donald Trump en los Estados Unidos Sabía lo que Donald Trump iba a estaba hacer. votando por el muro. O sea, no puede él ahora hacer algo distinto. Sería totalmente contrario de que él dijera ahora que está en contra del muro, porque sería un fraude electoral. Entonces, pero vemos que no es fácil. No le ha dado el dinero, los más de 500 millones de dólares que necesita que le apruebe el Senado para la construcción del muro. No se ha construido el muro y ya pasaron los 100 días. Ya con el NAFTA dice que va a renegociar. Y ya con la OTAN cambió de opinión y dijo que no era tan malo estar en la OTAN, que la OTAN no era mala, que a él le parecía un buen acuerdo estar dentro de la OTAN. O sea, hay cosas en las que él se ha visto imperiosamente, porque una cosa es ser candidato y otra cosa es gobernar un país con sensatez. Y lo dijo hace poco, como que se lo un día, yo no sabía que esto iba a ser tan difícil, porque no es lo mismo el dirigir sus empresas que dirigir un país. Claro. Bueno, esperemos que en Francia, con la sensatez con la que ha hablado Emmanuel Macron, pues pueda de igual forma. Él es un moderado centroizquierdista. De igual forma, moderar su gobierno y poder establecer con esa misma moderación y con el mismo centrismo con el que ha establecido su campaña, el gobierno francés, o de lo contrario, pues que Marine Le Pen pueda darse cuenta de resultar la ganadora de las elecciones, la victoriosa en las elecciones, pueda darse cuenta, como Trump se ha dado cuenta, de que no es tan fácil y de que a veces hay que flexibilizar un poco. ¿Sabes que ahí corremos un riesgo? Me estaba diciendo un amigo que estaba ubicado en España, que es analista, que pudiese ocurrir con Marine Le Pen, y no sorprenda, lo que ocurrió con Donald Trump, que es que hay un acuerdo de todas las encuestadoras y de los medios de tratar de bloquearla diciendo no tiene como para desilusionar al electorado, pero que si realmente todo su electorado va, que vemos que en la campaña americana siempre estaba Hillary Clinton por encima de Donald Trump, y pudiese ocurrir que en contra de todos los pronósticos, las encuestas suelen fallar. Mira, erraron en Estados Unidos con la elección presidencial, erraron en Colombia cuando dijeron que la mayoría de los colombianos estaba de acuerdo con llegar al entendimiento con la FARC, y resulta que le salió mal a Santos y no se logró el acuerdo con la FARC. Y erraron en el Brexit, donde decían que el Brexit estaba derrotado y triunfó el Brexit. No nos extrañe si Marine Le Pen gana la presidencia de Francia. Bueno, esperemos que pase lo que tenga que pasar en Francia. Pero antes de despedir este bloque, yo quisiera mover un poco la brújula de Europa a Latinoamérica, centrarnos un poco en Venezuela. Nos queda poco tiempo, pero estamos viendo un proceso de constituyente que así la petición se hizo el día de hoy por parte del presidente Nicolás Maduro en el Consejo Nacional Electoral, y
para nosotros en Brújula Internacional es interesante poder hablar de algunos antecedentes o de algún antecedente que exista a nivel internacional de esas constituyentes populares. Creo que existe uno solo, según su criterio. Háblenos un poco de eso y de cómo fue el resultado de la Fíjate, es un tema extenso, pero voy a tratar de resumirlo en obsequio del tiempo porque estamos en la televisión, esos minutos son preciosos. Desde el punto de vista teórico, las revisiones de la Constitución proceden de dos formas. Una, mediante un procedimiento especial agravado, que puede ser el de la enmienda o el de la reforma constitucional, o mediante la convocatoria de un poder especial, que puede ser una Asamblea Nacional Constituyente o una Convención Nacional. En el caso de Venezuela, eso es para las constituciones denominadas por la teoría clásica como constituciones rígidas, ¿no? En Venezuela, nosotros tenemos tanto el procedimiento especial de la enmienda en el 340 y de la reforma en el 342, y a partir del 347 tenemos el de la convocatoria de un poder especial, que es el de la Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente no tiene finalidad modificar la Constitución, sino simplemente redactar una nueva Constitución y sustituir la Constitución presente. Bien, en virtud de eso, me está diciendo la producción que podemos tener otro espacio con usted en la siguiente parte para conversar acerca del tema de la constituyente y los antecedentes internacionales. Creo que sería pertinente. Muchas gracias. Ya regresamos con Leonel Alfonso Ferrer acá en Brújula Internacional. En televisión las cosas pueden cambiar y decidimos tener otro espacio con Leonel Alfonso Ferrer, esta vez para hablar un poco del tema de la constituyente, aprovechando su experticia en el tema constitucional. Así que nos venía haciendo un análisis de cuáles son las opciones y cuál es la función de una constituyente. Nos decía que no es reformar la Constitución, sino reescribir una Constitución. Sí, en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente se trata de, no es la modificación de la Constitución, sino la sustitución de la Constitución por otra, porque dentro del propio 347 establece claramente que es para transformar el Estado, modificar el ordenamiento jurídico y redactar un nuevo texto constitucional. Ahora, lo más importante aquí es saber que lo que tiene de conformidad con nuestro texto constitucional, en el artículo 348, lo que tiene el presidente de la República es la iniciativa para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Vale decir, él tiene la iniciativa, él puede proponer la convocatoria, pero el único que puede, por el artículo 347 constitucional, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es el pueblo, porque expresamente es el pueblo en ejercicio de la soberanía el que va. Metodológicamente explicando, sería lo siguiente: el presidente Maduro hoy presentó en el Consejo Nacional Electoral el decreto que sería su propuesta o iniciativa de convocatoria. Esa propuesta de convocatoria tiene que ir a un referendo aprobatorio donde el pueblo de Venezuela, en el ejercicio de la soberanía, decide si quiere o no quiere ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Y en ese mismo proceso referendario, en ese evento referendario, pronunciarse si aprueba o no las bases comiciales. En las bases comiciales se establece cuál es la finalidad de la Asamblea Nacional Constituyente, cómo estará estructurada la Asamblea Nacional Constituyente, cuántos miembros va a integrar la Asamblea Nacional Constituyente y la forma de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, algo que es vital. Después que ha sido aprobado eso en las bases comiciales y la convocatoria, en caso de que el pueblo diga, sí, quiero ir a una Asamblea Nacional Constituyente y sí, apruebo estas bases comiciales, habría que ir a una elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Luego que se escojan los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, se instala la constituyente con la finalidad de redactar una nueva constitución. Esa constituyente, de conformidad con lo que establece nuestra constitución política, es un poder constituyente originario, por lo tanto su poder es ilimitado y sus actos son supraconstitucionales. Esto quiere decir que ni la sala constitucional pudiera controlar los actos emanados por la Asamblea Nacional Constituyente. Este camino ya lo vivimos en 1999. El presidente Chávez, en febrero de 1999, por el decreto número 3, tuvo la iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El 25 de abril fue un referendo de 1999 para que el pueblo se pronunciara si quería o no quería ir a una Asamblea Nacional Constituyente y votó si quería o no quería las bases comiciales. Luego que el pueblo votó el 25 de abril las bases comiciales, el 25 de julio se fue a la elección
de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que eran 131 constituyentes. Y el 8 de agosto se instaló la Asamblea Nacional y comenzó la redacción de la nueva Constitución. En el ejercicio del poder originario, como sus actos son supraconstitucionales, ningún poder constituido se puede oponer. Es decir, esa Asamblea pudiese disolver la Asamblea Nacional, destituir al presidente de la República o simple y llanamente destituir a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, porque nadie está por encima en términos coloquiales. Una Asamblea Nacional Constituyente, solo Dios está por encima de ella. Claro, pero el presidente ha hecho referencia a una asamblea, a una constituyente popular y obrera. Esto modifica... Eso no existe. Claro, o sea, no modifica en ningún sentido lo que es el principio de una Asamblea Nacional Constituyente y lo que se establece. Ni Asamblea Nacional Constituyente Popular y Obrera, ni Asamblea Nacional Constituyente Comunal. En un discurso político, yo lo entiendo, es comprensible, puedes llamarla como quiera, pero desde el punto de vista jurídico eso no existe. Claro. Y tampoco puedes sectorializar la elección de los miembros de la Asamblea. Eso de que representación de los pensionados, de los clubs, de las comunas, claro, de los colectivos, eso no es posible. El libro verde de Gaddafi, quizás en Libia, lo conversábamos antes de comenzar el programa, podría ser un antecedente de lo que le está pasando por la mente al presidente de la República, o no se convertiría en un antecedente, porque eso fue una constituyente, ahora sí popular, ¿no? Sí fue una constituyente popular, pero debes recordar en medio de una gran autocracia. Estamos refiriéndonos en derecho comparado, porque la Libia de Muammar al-Gaddafi durante 40 años fue una autocracia, o sea, con apariencia, la mayahirilla, si mal no recuerdo, islámica que conformaba Libia como Estado socialista y popular, pero realmente era una gran autocracia. Gaddafi era un emperador, claro, absoluto dentro de Libia. Si es que el presidente Maduro, que no creo, pretende ser Muammar Gaddafi, bueno, es difícil, porque primero tendría que contar con el liderazgo que tenía Gaddafi en Libia. De todos modos, para tener un referencial, pues el libro verde podría servir como referencia de algo popular, ¿no? Algo que se hizo como parámetro comparativo. Bueno, quizás. Sí, pero teniendo acá claro no se está planteando eso no existe lo mismo, en la Constitución de Venezuela. Y no se está planteando lo mismo. Al parecer no se está planteando lo mismo. Gracias a Leonel Alfonso Ferrer por acompañarnos y por hacernos este último análisis, siempre en el marco académico, sin marcar postura, pero explicándole a los venezolanos que están viendo Brújula Internacional de qué se trata una Asamblea Nacional Constituyente y cuáles son sus funciones y cuáles son sus finalidades. Nosotros tenemos que hacer una pausa. En la próxima parte con Norca Rodríguez tocaremos otros temas que en el ámbito internacional son importantes, ahora vinculados al tema tecnológico. Ya regresamos. ¿Qué son las criptomonedas? Las criptomonedas son monedas digitales. La diferencia entre una moneda común y una criptomoneda es que estas no están reguladas por ningún gobierno. Su valor está sujeta en función a la confianza de sus usuarios. Es decir, todo fluye en función a oferta y demanda, lo que hace posible su valor. Las criptomonedas cada vez tienen una mayor presencia y crecimiento en los mercados financieros. Desde la aparición y el éxito de Bitcoin, han ido surgiendo otras nuevas criptomonedas que hicieron posible que un nuevo ecosistema financiero empiece a brotar. Hasta el momento, Bitcoin sigue llevando la delantera, pero las otras criptomonedas no se quedan atrás, ya que la mayoría de las otras criptomonedas van teniendo un crecimiento de manera uniforme y continua. Cuando nos preguntamos por qué se creó Bitcoin y en general las criptomonedas, entonces nos encontraremos con una respuesta específica. La finalidad principal fue el derecho a la privacidad, la libertad, que cada uno decida qué hacer y qué no hacer con su dinero, que sea descentralizada y que sobre todo no esté sujeta a ningún gobierno. Al parecer, todas las criptomonedas creadas aplican este principio. ¿En qué se diferencian las criptomonedas unas a otras? La diferencia está en el algoritmo y en el tipo de sistema que se emplea. Por ejemplo, Bitcoin usa el protocolo peer-to-peer, que es la red de pares, mientras que el Dogecoin está basado en un protocolo llamado Script. Al parecer, una nueva economía financiera está brotando con mucha fuerza. Esto solo tiene un significado: oportunidad. Evidentemente es una gran oportunidad para aquellos que nos interesan las nuevas tecnologías. Es por ello que he decidido crear este espacio,
Aviracoin será el lugar exacto donde tendremos toda la información posible de esta nueva y revolucionaria tendencia financiera. Después de haber visto este material, seguimos acá en Brújula Internacional con Norca Rodríguez. Ella es ingeniera en computación y nos viene a hablar acerca de este tema de la criptomoneda, que tenemos entendido es el sistema que se usa para pagar los ciberataques o el ciberterrorismo. Y es importante acá en Brújula Internacional tocar este tema que ha sido tan controversial en los últimos tiempos. Bienvenida. Gracias, Aline. Sí, de hecho las criptomonedas fueron creadas a partir del año 2009. La más popular actualmente es el Bitcoin, el cual cotiza en alrededor de $1.400 por Bitcoin en el mercado. Como lo menciona, es una criptomoneda muy utilizada en el mercado negro, sobre todo para pagar ataques cibernéticos ejecutados por hackers. Y es de importancia recalcar que los ciberataques buscan explotar aquellas vulnerabilidades que existen en el software, en el hardware e incluso en las personas que interactúan con un sistema de información. ¿Cuál es la diferencia entre ciberataque y ciberterrorismo? Sí, el ciberterrorismo persigue principalmente fines políticos religiosos, al igual que ciberataques son ejecutados por grupos de personas que pueden beneficiarse, bien sea a través del Bitcoin, buscando un beneficio económico, o cuando persiguen fines políticos y realizan estos ataques buscando adoctrinamiento e intimidación a las personas que sufren estos ataques. ¿Por qué adentrarte al tema de las monedas virtuales, para llamarlo de alguna manera, o como lo llaman ustedes, encriptadas? ¿Por qué adentrarte a la investigación de este tipo de actividades y por qué adentrarte a la investigación de este tipo de sistema de pago? Porque es un sistema de pago a fin de cuentas. Sí, bueno, es un sistema de pago que está revolucionando el mundo financiero. Es una tecnología muy nueva, innovadora y que es importante conocerla porque la están usando ya en otros países como China, Suiza, Estados Unidos, Australia, donde puedes pagar productos y servicios utilizando esta criptomoneda. Y es importante que nosotros como venezolanos conozcamos la existencia de otras monedas, aparte del bolívar fuerte, aparte del euro, aparte del dólar. Existen también estas criptomonedas. La más popular es el Bitcoin, pero así como el Bitcoin han surgido otra serie de criptomonedas. Claro, el sistema se paga con la criptomoneda y se traduce a la moneda del país donde vive la persona. Sí, tú puedes realizar pagos de productos y servicios utilizando el Bitcoin, pero de hecho en España ya existen cajeros automáticos donde tú puedes ir y canjear tus Bitcoin por una moneda física, una moneda real, como el euro o como el dólar. Claro, en Latinoamérica hubo un intento de moneda digital que no era igual al euro o al dólar, que es una moneda continental, o una moneda universal, como es el dólar, pues que el dólar americano es moneda universal. Pero en Latinoamérica se intentó implementar el sucre, no sé si lo recuerdas, que era una moneda digital, se pagaba por medio del sucre y la conversión se hacía directa, o sea, pagaban por medio del sucre y se convertía en bolívares o se convertía en dólares dependiendo del país donde estuviese la persona que estuviese comercializando, porque era un tema de intercambio comercial entre los países del continente. Es más o menos este sistema, pero con el Bitcoin, es lo que tengo entendido, ¿no? Sí, es muy parecido, sin embargo, el Bitcoin se basa en algoritmos criptográficos para proporcionar seguridad en la ejecución de pagos, transferencias, etcétera. Bueno, muchísimas gracias a Norca Rodríguez, quien además lleva un emprendimiento interesante en el tema de la tecnología. Te estaremos invitando en otras oportunidades cada vez que existan ciberataques o hackeos que son importantes en las elecciones de los Estados Unidos, por ejemplo. Hubiese sido interesante conversar contigo. Pero bueno, acá estás en Brújula Internacional y ya sabemos que podemos contar contigo en otras oportunidades. Ya saben, era Norca Rodríguez, ingeniero en computación y especialista en el tema de las criptomonedas y el tema tecnológico. Nosotros tenemos que despedir Brújula Internacional, no sin antes invitarlo a seguir nuestras redes sociales, @BrújulaInterPisoGB, @JC Pineda P, la cuenta del embajador Julio César Pineda, y mi